esta charla sea para ustedes, primero, aclaradora, segundo, que pueda empezar a ser mucho más, sobre todo resiliente, para que aprendamos sobre cómo las plantas pueden ayudarnos y cómo estamos aquí en este planeta y aquí mismo encontramos los beneficios y la forma de cuidar nuestra salud de manera natural y sobre todo en este punto cuando hablamos del femenino, de la mujer, de hormonas y de todo lo que tiene que ver con creatividad, que eso es la mujer. El yin de la mujer es la creatividad, el asentamiento y la creatividad de poder tener la posibilidad de crear. Entonces hoy vamos a observar diferentes puntos en la charla de hoy. Si en algún momento cierro mi pantalla, me disculpo, pero es para que haya un mejor Conexión. una mejor función de la técnica en este momento. Entonces, bueno, mi nombre es Cristina Álvarez, soy médica y terapeuta, enfoque en medicina tradicional china, donde ubicamos al ser no solo desde la parte física y de sus síntomas, sino desde la parte emocional y espiritual, que en este momento nos evoca a comunicarnos mucho con nosotros, a empezar mucho desde el adentro y como mujeres ahora el estandarte fundamental de la sociedad, que siempre lo hemos sido, pero que acobijamos en nosotros a esos seres lindos que hacen parte de nuestra familia. Y hoy quiero contarles cómo poder proteger nuestra salud desde el enfoque femenino y sobre todo cómo comprender nuestras hormonas. Entonces vamos a hablar un poco de fisiología, de anatomía. Quiero ser sencilla y clara en las explicaciones porque primero debemos entender por qué pasan las cosas en nuestro cuerpo y luego de entender por qué suceden, ahí sí ver toda la evolución que hacen las hormonas y cómo ellas nos afectan y cómo no solo tomar un medicamento lo afecta, sino las emociones que tengo en el día, los eventos por los que paso, el ambiente en el que estoy, energéticamente cómo me sienta, cómo eso afecta directamente todo lo que evoluciona en el ser humano, pero sobre todo en la mujer, hablando de la parte, desde la parte hormonal. Entonces vamos a iniciar en primera medida con la parte anatómica, como les conté. Primero es importante conocer cómo y de dónde salen las hormonas y por qué es importante conocer estos puntos anatómicos, porque nos va a ayudar no solo para entender cómo funciona la mujer desde la parte hormonal, sino en qué lugares es importante que yo empiece a colocar los aceites esenciales. Entonces, si nos vamos a remontar a la parte anatómica, en principio tenemos que tener muy en cuenta todas estas glándulas del sistema endocrino. El sistema endocrino funciona como un reloj, o sea, somos exactamente una gran inspiración, un soplo divino, pero somos una gran máquina muy potente. Y todo inicia desde la glándula, desde el cerebro, y desde el hipotálamo, la hipófisis y la glándula pineal. Entonces, cuando en estos espacios tan pequeñitos como ustedes logran ver aquí, se logra generar el primer inicio de todo lo que se llama eje hipotálamo-hipófisis. ¿Por qué es importante? Porque de allí se regulan todas las funciones hormonales que genera el cuerpo. Entonces, vamos a tener en cuenta, y muy importante, este eje hipotálamo-hipófisis que está en el cerebro. Luego vamos a tener en cuenta la glándula tiroidea, porque allí en esa glándula tiroidea no solo podemos tener hipo o hipertiroidismo, sino si esta glándula no está funcional, entonces no se generará el eje que estamos hablando de bajar todas las hormonas a la glándula tiroidea y luego llegar hasta los ovarios. Entonces aquí vamos a tener en cuenta la glándula tiroidea, el timo, que es un remanente que necesitamos tener en cuenta porque energéticamente el timo tiene este lugar y habita en los niños, pero luego se vuelve muy pequeñito, incluso hasta desaparecer,
y el timo energéticamente tiene una función muy importante que es de protección y de inmunidad. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Luego vamos a observar las glándulas que están sobre el páncreas, que son las glándulas suprarrenales, y sé que muchos de ustedes han escuchado de estas glándulas porque dicen, ay, es que el cortisol, cuando el cortisol está muy alto, entonces estamos muy estresados. Pues aquí es donde se libera el cortisol y por eso es importante tener en cuenta cómo funcionan las glándulas suprarrenales y cómo están relacionadas con los riñones. Otro muy importante también es el páncreas, porque el páncreas es donde se libera la insulina y es donde también tenemos mucho que ver porque en la insulina, la glucosa, el glucagón y todos los elementos que se liberan del páncreas pueden controlar o descontrolar las hormonas. Y por último, los genitales, no solo genitales externos, sino también el útero, los ovarios y los óvulos, donde allí empezamos a tener esa relación entre el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios. Listo, entonces tengamos en cuenta estos lugares, por eso decimos vientre bajo, por eso decimos abdomen o en la parte superior del abdomen, hablamos de cómo aplicarlo en el cuello, por qué aplicarlo en las sienes y estos puntos específicos están relacionados en los lugares donde también nosotros utilizamos los aceites esenciales. Bien, continuando con la explicación fisiológica y la parte anatómica, que es importante que la tengamos muy en cuenta, cuando hablamos del eje hipofisiario, ya vieron que es este espaciecito tan pequeño, miren, este es nuestro cerebro, y este espacio tan pequeño y es tan importante, aquí hacemos una ampliación, resulta de que ese eje, de ese punto, de ese se generan muchos cambios, se liberan muchas hormonas, las hormonas diuréticas, las hormonas luteinizantes, todo lo que tiene que ver con ovarios y con oxitocina, las mamas, para la tiroides, para las hormonas de crecimiento, para activar la prolactina, para aumentar el crecimiento de los huesos y para los cambios en la parte de la juventud y luego de la procreación de hombre y mujer. Miren en ese espacio tan pequeño todo lo que se logra hacer por liberación hormonal. Y es por eso que es completamente importante. ¿Por qué? Primero, porque debe estar bien irrigada. Quiere decir, necesito un buen drenaje, una buena irrigación de venas y arterias para que haya una buena función. Ya sabemos que si no tenemos un sistema circulatorio adecuado y potente, todo va a empezar a cambiar. Segundo, tiene todo que ver con neurotransmisores, o sea, con las neuronas que captan todo lo que está a su alrededor. Y hablábamos de cómo la aromaterapia llega directamente al nervio olfatorio, que está muy cercano al hipotálamo. Entonces, miren cómo empezamos a sumar todos esos puntos, porque la aromaterapia sirve, porque hay que cuidar la circulación, porque este eje es tan importante en el resultado que da para el beneficio de la mujer en relación con sus hormonas. Tercera parte de la explicación, vamos a entender nuestro ciclo menstrual. No pretendo que en esta pequeña charla podamos comprender completamente este ciclo, pero sí quiero que lo tengamos en cuenta, porque muchas mujeres tienen ciclos menstruales muy largos, otros muy cortos, pero normalmente, o sea, la normalidad debería ser un ciclo entre los 21 y los 35 días. Sí, 28 días sería un ciclo normal, pero algunos tenemos, digamos, esos picos. Entonces podrían haber ciclos de 21 días con sangrado de 3 o 4 días. O pueden haber ciclos que se demoren 35 días y tener sangrados. Lo que haya, ejemplo, si yo no tengo menstruación porque estoy utilizando anticonceptivos, ahí también hay cambios hormonales muy importantes. Las personas que tienen anorexia o que tienen bajo peso, necesitamos de la grasa del cuerpo
para que se generen las hormonas. Entonces esas personas tendrán amenorreas, que quiere decir que no tienen ciclos menstruales. O también las personas que son obesas presentarían cambios y alteraciones en esos procesos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hablar? Un ciclo menstrual normal, cuáles son los puntos específicos a tener en cuenta y por qué sucede en nuestro cuerpo la menstruación. Entonces, la importancia de la menstruación o del ciclo menstrual es que ellos regulan la actividad y la salud física, la salud emocional y de la misma manera la salud reproductiva. Entonces, cuando nosotros tenemos un ciclo menstrual, debemos tener en cuenta una fase muy importante. Un ciclo menstrual puede durar, digamos, 28 días. O sea que esta línea del centro es la número 14. Antes de los 14 días se va a ver el útero de esta manera, delgadito. Va a estar los estrógenos altos y ahí es donde empezamos a hablar de estrógenos y progestágenos. Empiezan los estrógenos altos. En la hipófisis, donde hablábamos ahora, empiezan a aparecer estas hormonas muy importantes y la temperatura está por debajo, o sea, en 36, 36,5, por debajo de los 37 grados. Miren lo que va pasando con el ovario, va empezando pequeño, se van madurando, porque van apareciendo las hormonas. Cuando aparecen los estrógenos en una cantidad normal, la mujer está tranquila, está bien, está lúcida, creativa, activa, funcional. Y luego, después de los 14 días, que este día es el día fértil, después de los 14 días bajan los estrógenos, aparecen los progestágenos, aumenta el tejido endometrial que está preparado para recibir un feto si se fecunda para liberarse como menstruación. Aumenta el prestágeno, aumenta la FSH y aumenta la luteinizante. Entonces, ¿por qué aumenta la progesterona? Para sostener este tejido. Y también la progesterona es la encargada de que tenga todos esos síntomas, de que esté más sensible, de que pueda tener síndromes premenstruales, de que pueda empezar a tener incluso procesos de diarreas, de que esté más sensible sobre todo. Entonces, entender estos dos ciclos hace entender también cuánto la mujer necesita más quietud, más tranquilidad, que porque yo me siento como me siento. Si hay un desequilibrio en este ciclo, quiere decir que hay síndromes premenstruales que no deberían existir. Si hay desequilibrios hormonales que no deberían existir, entonces tengo que hacer el llamado a mi cuerpo y decir, ven, voy a mirar qué necesito hacer, cómo lo puedo mejorar, en qué parte es donde más hay problemas, si es en la primera parte del ciclo, en la segunda parte del ciclo, cuándo me siento mejor, cuándo me siento más productiva. Por eso la mujer en sus primeros 14 días es mucho más productiva y sobre todo en ese proceso de ovulación. Y en el segundo ciclo, pues no tanto porque necesita más recogimiento, más tranquilidad, estar más bien, estar más quieta. Y eso es importante que lo entendamos porque nuestro cuerpo funciona de esa manera. Entonces, luego entendiendo este ciclo menstrual, vamos a hablar de algo fundamental que se llama homeostasis. La homeostasis es la clave de todo, porque con la homeostasis yo logro el equilibrio, el estar bien, el estar hormonalmente estable, el estar tranquila, en no tener esos síntomas premenstruales que me generan tanto malestar, como las piernas pesadas, el aumento de algunas retienen líquidos, la hinchazón abdominal, porque acuérdense que les contaba, aumenta la progesterona y esa puede generar incluso síntomas de diarreas, el dolor en las mamas, que también tiene que ver mucho con la progesterona, los dolores de cabeza, dolores musculares, articulares. Entonces, cuando yo entiendo que está actuando una hormona en mi cuerpo en el segundo ciclo y que yo la debo regular, puedo comprender qué tipo de aceites esenciales puedo usar en el primer ciclo y en el segundo ciclo de ese periodo menstrual. Y puedo empezar a disminuir las sintomatologías que estamos observando. ¿Por qué me siento tan fatigada o con náuseas o con insomnio? Que también es común que pueda presentarse. Obviamente, un síndrome premenstrual no es común. Por eso, si esto es más florido, o sea, se ve más, yo lo siento más, no es normal.
debo estabilizar la cantidad de progesterona en mi cuerpo, la cantidad de estrógenos en mi cuerpo, para que estén en el adecuado de homeostasis, de forma que no aparezcan estas sintomatologías. Entonces, yo hablo que los sistemas más afectados en la mujer se ven más sobre todo en la parte hormonal, ya hablamos por qué, en los procesos cerebrales y cognitivos, porque hay más, digamos, muchos más cambios hormonales en tu cuerpo, necesitas quietud y ustedes y muchas de nosotras hemos vivido que ahora queremos estar mucho más productivas y queremos producir 24/7 y nuestro cuerpo no nos da para todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es cíclico, es lunar y de la misma manera el ciclo necesita continuarse. Entonces hay momentos que requerimos quietud, hay momentos que necesitamos mucha actividad y entenderlo y poderlo controlar nos ayuda a modificar todos estos cambios que se pueden generar. Los cambios de peso también están dados cuando aparece la fatiga, cómo la puedo controlar. Y en este caso hay algo muy importante tener en cuenta y es la nutrición y la hidratación, fundamentales para el control y la homeostasis, y cómo puede afectar los progestágenos y los estrógenos en la densidad ósea de las mujeres. Entonces, no solo estamos hablando de que ellos afectan la función reproductiva como la fertilidad, sino que directamente van relacionados con la salud emocional y física. Ahora siguiendo en ese ciclo, ya vimos todo lo que, todas las hormonas y el sistema endocrino, observamos desde dónde es la base central de la función de estas hormonas, vimos cómo en la adolescencia y en la adultez aparecen los cambios y por qué se presentan, y cuando hablamos de la edad adulta o la edad mayor, en este caso aparecen sintomatologías de menopausia. Las mujeres normalmente pueden estar menstruando 40 años de su vida, aproximadamente. Durante esos 40 años hay muchos cambios. Es por eso que nuestro llamado siempre es a que exploren qué es su ciclo menstrual, aprendan cómo es su ciclo menstrual, cuántos días menstruas, cómo es tu menstruación, el color de la sangre, qué tipo de síntomas presentas. O sea, es fundamental conocerte a ti para saber cómo poder implementar este tipo de manejos, en este caso los aceites esenciales, para mejorar tu salud femenina. Cuando hablamos de menopausia, hablamos de todas estas sintomatologías, los sofocos, los cambios de humor y la irritabilidad, el hormigueo y los calambres, dolores musculares, disminución del apetito sexual, resequedad vaginal, y todo esto sucede ¿por qué? Nuevamente por la presencia hormonal o la disminución de ella, que ya después de 12 meses de no tener menstruación decimos que entramos en un estado de menopausia. Pero antes de ello vivimos toda la sintomatología de la premenopausia y la inestabilidad de todas esas funciones corporales que hablábamos. En este caso, cuando empezamos ese proceso de menopausia, hay que tener requerimientos de ayuda, como hablábamos que los estrógenos y progestágenos tienen mucho que ver porque se reducen, entonces aparece allí lo importante de los fitoestrógenos, los complementos con los omegas, los suplementos vitamínicos, los aminoácidos y los ácidos grasos elementales. Entonces ahí es donde empezamos a apoyarnos de todo lo que los aceites esenciales y doTERRA nos da para el control hormonal femenino. Bueno, entonces ya después de hacer este paso y este recorrido por la fisiología y la anatomía de la mujer, para que comprendamos cada uno de los pasos y dónde debemos empezar a evaluarnos cada una, es importante entonces saber qué tiene doTERRA para nosotros, ¿cierto? Cómo nos va a ayudar doTERRA en el control de estos síntomas y cómo retomar la homeostasis nuevamente en nuestro cuerpo. Entonces aquí vamos a hablar de varias cosas. ¿Cuáles son los principales aceites esenciales que podemos utilizar y cómo los podemos utilizar? En este caso, volvemos al punto de dónde usar los aceites esenciales, porque no solo es saber qué aceite utilizar, sino cómo usarlo. Entonces, aquí tienen un esquema de dónde poder utilizar los aceites esenciales. Específicamente, ya vieron dónde deberíamos aplicarlos primordialmente. Entonces, en este caso, hacemos mucho énfasis en cuello, hacemos énfasis en abdomen, abdomen bajo,
en las muñecas también funciona muy bien y en los pies principalmente en la zona de los tobillos, de los maléolos internos. Estos puntos son fundamentales para la aplicación de los aceites esenciales, que hagamos en cremas, que hagamos en perfumes, que pongamos en rolons o algunos de ellos incluso para tomarlos internamente. Bueno, desde mis recomendaciones, desde lo que he vivido, desde mi experiencia y con muchos de mis pacientes, cuando hablamos de progesterona, que es una de las que más sintomatología genera en el segundo periodo del ciclo, el tomillo y la toronja son dos aceites esenciales fundamentales para estabilizar estos síntomas, porque cuando tenemos aumentada la progesterona en desequilibrio, empezamos a tener problemas depresivos, también genera la progesterona es hipotensor, entonces por eso a veces sentimos cansancio, fatiga, como mareo o náuseas, es natriurético, entonces puede generar muchas ganas de ir al baño, estar orinando muchas veces. También hace una relajación miometrial, entonces pueden generar síntomas de dolor y desarrollo sobre todo en la parte de la inmunidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el tomillo como un gran potenciador de progesterona para estabilizarla y la toronja. Estos dos aceites esenciales estabilizan los niveles de progesterona de una forma natural. Para otros síntomas, todos conocen el Claricalm y todos los beneficios que tiene. Y pues obviamente que tiene salvia, lavanda, bergamota, manzanilla, cedro, el geranio, amado geranio, palmar rosa, hinojo. Toda esta mezcla maravillosa que nos dan en el aceite para la mujer nos ayuda a controlar los síndromes premenstruales, los síntomas de la menopausia, todo lo que tiene que ver con cambios de hábito, de ánimo y adicional podemos utilizar otros aceites como la mezcla de la alegría, el ponerse en guardia, ese Ungar que es maravilloso, el Serenity para estabilizar. Entonces ya sabemos qué tipos de aceites podemos usar, sobre todo en este caso cuando queremos controlar progesterona. El segundo ciclo, si es un ciclo que es muy doloroso o muy sintomático, esta es una forma de empezar a implementar. Otro punto que no quería dejar pasar hoy y que creo que es también importante dentro de la sintomatología, y aquí solo coloqué todos los síntomas, digamos, de cándida vaginal, pero cuando hablamos de candidiasis, tenemos que tener en cuenta algo. La cándida es una levadura que crece en varios sistemas, sistema digestivo, respiratorio, gastrointestinal y urinario. No solo es propio de mujeres, es en mujeres y en hombres. Pero entonces al tener esta levadura que aparece siempre en nuestro cuerpo, que siempre va a estar allí, es importante tener en cuenta que cuando hay un desequilibrio en el cuerpo puede generarse un aumento o proliferación de la candidiasis. Y entonces esto va a generar primero muchos síntomas. Segundo, increíblemente podría generarse una migraña por aparición de una candidiasis exponencial o enfermedades autoinmunes solo por cándida o alergias y es solo porque hay cándida en nuestro cuerpo. Una fatiga que dices, no sé qué pasa, me siento fatigada, cansada, no rindo y puede ser que tengas una proliferación de cándida en alguno de estos sistemas y ni siquiera te hayas dado cuenta. En el sistema gastrointestinal, un aumento de la candidiasis puede generar muchos cambios, además porque sabemos que el 70% de la inmunidad está en el intestino, entonces cuando allí hay candidiasis, los procesos no son de la misma forma, son más lentos. Infecciones por hongos, la misma infertilidad aparece también por la presencia de aumento en la cándida. Los antojos, mujeres, nosotros que somos como que siempre tan ansiosas, antojaditas, entonces me siento fatigada, pero siento ganas de comer todo el tiempo y tengo una adicción al azúcar impresionante. Esos solo tres síntomas me pueden estar hablando de que yo tengo una alteración en la flora de mi intestino o en alguna parte de mi cuerpo que tiene que hablar, que puede hablar de cándida. Entonces, por eso la traigo a colación. La candidiasis
Primero, es una levadura que crece en muchos sistemas. Segundo, debe estar también con nosotros, no es erradicarla, pero no dejar que prolifere más de lo normal. Aquí también les traigo genitalmente muchos de los síntomas que puede generar: un olor desagradable, picazón o escozor, pérdidas blanquecinas, o sea, un flujo blanquecino. El hacerse lavados vaginales con elementos que tienen químicos no funcionaría. Cuando tiene sexo no seguro, pues también va a cambiar esa flora. Los cambios del pH, la pérdida de peso, a utilizar incluso anticonceptivos puede generar que aparezca la candidiasis, los dolores al orinar, o sea, esa cistitis que a veces nos dan y no sabemos cómo, por qué aparecen. Entonces, es identificar los síntomas, poder hacer un diagnóstico, que verificar que sí tengo la proliferación de cándida, hacer los análisis necesarios, y aquí siempre mujeres es fundamental que hagamos un control médico anual, o sea, que hagamos nuestros controles periódicos, pero que también nos hagamos los exámenes de rigor, hacernos la citología, la mamografía cuando sea necesario y tengamos la edad, y de esta manera poder empezar a controlar nuestra flora. En este caso, ¿cuáles son los aceites esenciales que considero yo y que he usado y que han sido exitosísimos en este proceso? Otra vez, el tomillo, la melaleuca y el orégano. Estos tres aceites esenciales, primero, tienen grandes capacidades, que a mí me encanta siempre resaltarlas, es que son antisépticos, son antibacteriales, antimicóticos, o sea, para los hongos en este caso, antiparasitarios, en otros casos de parásitos, antivirales, analgésicos, y algunos tienen capacidades inmunoestimulantes como el orégano, o descongestionantes como la melaleuca. Y bueno, entonces aprovechar todos estos componentes que tienen estas moléculas de alfa-terpenos, que incluso cuando hablamos de la melaleuca, que funciona muy bien para la candidiasis, ella tiene 12 veces más poder antiséptico que los fenoles. Entonces ahí tenemos que utilizar el poder de la naturaleza para estabilizar, controlar y equilibrar nuestra flora. También hablamos de el tomillo con sus capacidades moleculares con el timol y el carbacrol, que nos van a ayudar a estimular esa proliferación adecuada y a estabilizar los niveles de cándida en nuestro cuerpo. ¿Cómo los podemos usar? Les voy a dar varias opciones. Vamos a seguir a la parte chévere, porque es los tips, los truquitos que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, estos tres aceites esenciales incluso los pueden usar en cápsula vegetal. Yo recomiendo siempre poner aceite de coco fraccionado, sobre todo cuando usamos orégano o tomillo, y colocar una gota de orégano, una gota de tomillo, 2 gotas de melaleuca, y de resto lleno la capsulita de aceite fraccionado de coco. Lo puedo introducir en la vagina y eso me ayuda a limpiar esa área, pero también puedo hacerlo tomado para limpiar todo el tracto gastrointestinal y después seguir con el proceso que ya sabemos. Cuando yo hago una limpieza intestinal, sea con orégano, con tomillo, con los aceites esenciales que conozco, con los suplementos, debo también adicionar todo lo que ya conocemos para la protección, que es el Lifelong Vitality Pack, que hace parte de ese proceso de cuidado gastrointestinal. Entonces, vamos a la siguiente parte. La mezcla de equilibrio hormonal. Aquí vamos a tener varios aceites esenciales y lo que quiero mostrarles es que hay muchas opciones, ¿sí? Principalmente hay 3 aceites esenciales que para mí, bueno, 3, 4 aceites que para mí siempre, o sea, son infaltables. En este caso, la salvia esclarea, el geranio y la toronja son 3 aceites que nos ayudan a equilibrar todo este proceso hormonal. Entonces, yo aquí les traigo esta mezcla que la pueden hacer en este rolón de 10 ml. Todo esto por patrocinio de mi equipo, que también hay unas grandes investigadoras y tienen todos estos tips maravillosos, y queremos también compartirlo con ustedes, empresarios felices, y con Natural Oils, que también eh, hace todas estas cosas maravillosas. Entonces traemos también con ustedes esto hoy. Entonces quiero compartirles, pueden hacer esta mezcla de equilibrio hormonal. Aquí está distribuido por estas gotas, pero en el caso de que solo tengas salvia, geranio y toronja, aplicarías 10, 10 y 10. ¿Listo? Yo me inclino más por utilizar más la salvia esclarea, porque tiene unas funciones de estabilizar, y no solo eso, sino que emocionalmente y energéticamente es una
planta limpiadora. Entonces, al ser limpiadora y sanadora, nos ayuda a proliferar todos estos beneficios. ¿Dónde se debe aplicar? En el timo la tiroides, quiere decir en el cuello, en el abdomen bajo, en la región lumbar, que muchas tienen dolores en los periodos premenstruales o menstruales en región lumbar, y en la parte interna de los tobillos. ¿Por qué en los tobillos? Porque en la reflexología, en la parte interna de los tobillos, debajo de él está ubicado los genitales femeninos, entonces hacemos masajito allí y podemos hacer masaje en dispersión, o sea, en contra de las manecillas del reloj, y eso también nos va a ayudar a activar todo este proceso. Bueno, una crema femenina, que esta cremita nos puede ayudar sobre todo en el proceso de mucha resequedad, también nos estabiliza hormonalmente, y podemos utilizar el geranio, nuevamente la salvia, aparece aquí la melaleuca y el orégano, y a mí a estas mezclas me encanta aplicar lavanda, primero por ser calmante, por ser relajante, por las moléculas esenciales que tiene, que son fundamentales, y porque le ayuda a generar también un aroma delicioso. Aquí podemos utilizar aceite de coco fraccionado, podemos utilizar la crema corporal o podemos utilizar el aceite de coco extra virgen, ¿sí? La idea es utilizar 30 gramos de cualquiera de ellos, mezclarlo con las gotas, lo diluyo, lo mezclo con un palillito de madera y lo puedo dejar siempre en un recipiente, ojalá de vidrio, ¿sí? Se puede aplicar en la mañana y en la noche como una crema corporal alrededor de los senos para las personas que tienen mucha turgencia o dolores en los senos, cuando tienen el síndrome premenstrual, en abdomen bajo, en la entrepierna y en la parte interna de los tobillos, ya explicamos el por qué. Otra que también funciona muy bien y nos encanta es la ducha vaginal. En este caso, cuando hablamos de duchas vaginales, algunas mujeres las usan muy comúnmente. No es, o sea, la idea es que no las usáramos, pero en el caso de que tengamos una candidiasis, por todo lo que ya hablamos de los síntomas que tengas un flujo vaginal, que no debería existir flujo, o sea, normalmente entre el día 10 y el día 16 o el día 14 debe haber un moco que es filante y que nos está contando que estamos en una etapa fértil. ¿Sí? Por eso el moco cambia, el moco cervical cambia y eso nos anuncia que estamos en momento de fertilidad. Cuando nos conectamos mucho con nosotros, cuando entendemos nuestra fase lunar, cuando entendemos nuestro ciclo, cuánto se demora, cómo es, empezamos a conectarnos con él y podemos empezar a saber en qué momento usar los aceites esenciales. Entonces, si requiero estabilizar la flora genital, o sea, esa microbiota de los genitales, para que no haya exposición de candidiasis y de otros gérmenes adicionales, puedo usar entonces meleuca, lavanda y salvia con manzanilla romana. Aquí, ¿cuál es la idea? Que tengamos un frasquito que sea de vidrio y ojalá oscuro. Lo puedo mezclar con un champú que sea neutro, o sea, para un champú que podamos de baños íntimos, o simplemente champú neutro y colocarle el gel de aloe vera, la glicerina, o simplemente lo hago con agua destilada, le pongo el gel de aloe vera o el agua de rosas, o lo hago solo en agua de rosas, le pongo las 2 gotas de glicerina y los aceites esenciales, ya de acuerdo a su preferencia, a su gusto y como quieran usarlo, pero estabiliza mucho el pH y nos ayuda a cambiar esos problemas de flujos vaginales. Cuando hablamos de libido, que es una de las situaciones en las cuales muchas mujeres ahora lo presentamos, no solo porque podamos estar en menopausia o perimenopausia, sino que el agite diario, la actividad diaria, el aumento del cortisol, como les hablaba, que es esa hormona del estrés, hace que inmediatamente una de estas hormonas cambie, todo el ciclo cambie. Entonces tengamos amenorreas, o sea, no nos llegue el periodo, nos llegue antes, nos llegue después, tengamos un susto, nos aparezca nuevamente la menstruación. Entonces, lo que utilizamos sobre todo para aumentar la libido o mantener nuestra libido, que es una forma sana, porque no es solo procreativa, sino también recreativa y ayuda a ese proceso energético de nuestro cuerpo. Entonces podemos utilizar esta mezcla que me encanta. El jumper, utilizar el pachuli, la salvia, el ylang ylang. Si quieren colocarle menta, will orange o clavo, es adicional.
pero específicamente la salvia, el pachuli, el ylang ylang y el jumper. Y lo puedo utilizar con agüita destilada en un spray de 15 mililitros. Lo puedo usar para rociar el ambiente, para respirarlo. También lo puedo poner en el difusor si les gusta de mantener el aroma. Lo puedo usar en cremas corporales utilizándolo con la crema de Spa de doTERRA y poniéndole una cucharadita de glicerina. Entonces esta es otra de las opciones que les traigo para la libido. Crema antiestrías, que también cuando tenemos esas situaciones de subir y bajar de peso, de todos estos factores de riesgo que pueden presentarse, pues nuestra piel se afecta y pues los cambios en el colágeno, en la elastina, todos estos procesos generan estos cambios. Entonces aquí les tengo esta crema antiestrías que la pueden empezar a usar. Entonces, siempre lo vas a usar en las áreas problemáticas, donde aparecen más de las estrías o donde quieres aumentar un poquito más el colágeno. Y a esta crema le pueden colocar el Jarrow Pump. Yo no lo puse aquí, pero es adicional que también lo puedes usar. Entonces, oil orange, lavanda, geranio e incienso. Y el Jarrow Pump, que es genial, lo pueden empezar a utilizar también con esta mezcla. Le pueden poner los 30 gramos de la crema de spa y una cucharadita de aceite de coco fraccionado. Lo mezclas, lo tienes listo y lo aplicas antes de hacer ejercicio, después de la ducha o antes de ir a dormir. Y para el apoyo emocional, siempre, siempre, siempre utilizar la aromaterapia. Aromaterapia emocional es fundamental. Utilizar la salvia scrarea en esos procesos de meditación, el incienso, toda la aromaterapia emocional que doTERRA tiene, que es excelente para los procesos de subir la energía, subir el ánimo, aumentar la pasión. Estas terapias aromáticas funcionan muy bien. Ya vimos cómo funciona el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Dónde comienza la magia? La magia comienza desde el cerebro. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar la aromaterapia como función específica y fundamental para estabilizar nuestras emociones, nos va a ayudar para estabilizar todo nuestro cuerpo. Recuerden siempre acompañarse de el Alpha CRS, el Lifelong Vitality Pack, los suplementos que necesitamos, hacer aromaterapia emocional, muy importante para las mujeres los fitoestrógenos que los empiecen a tomar, e incluso el Bone Nutrient, que también tiene unos elementos fundamentales para el control de los dolores articulares y la masa ósea. Entonces, hay mucho de qué hablar, pero en principio para mí lo más importante es que ustedes hayan podido comprender cómo podemos entender nuestro ciclo, por qué funciona, cómo me relaciono yo con él. Me puedo sentar a meditar y a observar cómo es mi ciclo menstrual y de acuerdo a eso qué elementos utilizar y cómo poderlos utilizar. Espero que para ustedes haya sido una charla amena, que haya aclarado algunas dudas que tengan. Si necesitan algo de mi asesoría en Crisalma Medicina lo pueden encontrar. La idea es poder apoyarnos siempre y ser la comunidad que seguimos siendo, apoyándonos sobre todo en crecimiento y generando mucho amor, no solo para nuestra comunidad, sino para el mundo entero. Entonces yo les agradezco completamente el día de hoy que hayan estado aquí, que me hayan permitido estar en este proceso y sobre todo agradezco a doTERRA por siempre brindarnos estos espacios de aprendizaje que son fundamentales. Tan linda, doctora, muchísimas gracias, espectacular capacitación. Bueno, hay puntos que llaman muchísimo la atención en la fisiología, como lo decía, doctora, de nosotras las mujeres, y esto es súper interesante estarlo revisando, estarlo chequeando, y como decía usted, conversemos con nuestro cuerpo, eso me parece súper lindo. Hay varias preguntas, doctora, y una de ellas es, ¿qué recomiendas para la cistitis de acuerdo a las experiencias? Porque recuerden que la doctora habla de acuerdo a las experiencias que ella como médico está utilizando. Entonces, para que lo tengan bien presente. Bueno, hablamos de toda la sintomatología vaginal
y dentro de ellas están los síntomas urinarios. Entonces, cuando hablamos de una cistitis es que tengo la necesidad de ir al baño muchas veces y que me arde al orinar o orino a gotas y quedo con la sensación de querer seguir orinando. Entonces es doloroso. Hay un aceite que me ha funcionado excelentemente bien, que creo que es lo más económico que tenemos en doTERRA y que increíblemente funciona muy bien, y es el limoncillo. Sea el limoncillo aplicado en el vientre bajo, pero la aplicación es cada 30 minutos, cada 30 minutos, cada 30 minutos, y puedes tomarte incluso 2 goticas cada 30 minuticos por 2 horas. Y ya luego empiezas a utilizarlo mañana, tarde y noche. Solamente ese funciona muy bien, y he utilizado también el limoncillo junto con el geranio. Entonces, esas serían dos. Yo me inclino porque lo practiquen con el limoncillo primero y observamos si definitivamente el limoncillo no controla la sintomatología, pasemos a un segundo nivel. Es como en la medicina, utilizamos un medicamento, si no funciona, utilizamos otro. La idea es ser constante. O sea, si yo digo que es un manejo de tantas horas a estas horas, utilizarlo constantemente para que se vea el efecto. No puedo pretender aplicarlo y que haga la magia como muchos otros aceites que en realidad funcionan en 5 minutos. Este hace lo mismo, pero como es una sintomatología irritativa, requiero constancia en el manejo para que haya una buena desinflamación. Entonces puedes utilizar el limoncillo, el geranio y le puedes adicionar lavanda, esos tres. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Hay aquí otra pregunta. Bueno, tuvimos casi 300 personas en el Facebook, imagínense en la belleza. Bien. Bueno, sí, doctora, nos dicen, gracias por esta charla, llevo meses padeciendo de síndrome disfórico premenstrual, baja de ánimo, tristeza y todos los síntomas físicos que la doctora estaba mencionando. Estoy consumiendo Vitex, quiero poder apoyarme con los aceites para poder llevar esto de una manera porque en ocasiones me anula. Bueno, la doctora ya lo mostró, si quiere puede devolver la presentación, doctora Cristina. Ah, bueno, espérame, yo vuelvo y Él no comparto. tenía. Ya. Ok. Es importante que retomes igual estas charlas, las estamos, las vuelven a publicar, ¿cierto? Sí, doctora, sí. ¿Ahí la ven o no? Todas, además, sí, todas las capacitaciones las estamos primero transmitiendo en vivo y las encuentran ustedes en nuestros Facebook de Colombia y Ecuador. Ahí van a ver ustedes el material más exquisito de educaciones que tenemos desde hace varios meses y bueno, pueden volver a consultar todas las grabaciones y demás. Estamos trabajando ahorita en tener nuestro canal de YouTube para las capacitaciones, pero bueno, ahí estamos. Ahí la puedes ver. La mezcla del equilibrio hormonal. Entonces, igual, o sea, la idea es que vuelvas y revises la capacitación. Hay varios libros también que nos hablan, hay apps que también nos ayudan, pero fundamentalmente cuando empezamos a tener tanto sintomatología premenstrual, siempre, como dice la nota abajo, acompáñate de un médico que o tenga el enfoque natural o que quieras empezar a mirar cómo poderte ayudar. Entonces, hazte todos los exámenes médicos adecuados, verifiquemos que tu tiroides esté bien, que esté el cortisol en los niveles adecuados, que la citología esté dentro de la normalidad, y de acuerdo al desequilibrio que encontremos, entonces empezamos a utilizar los aceites esenciales donde los requiramos. Yo de recomendación básica sería el Claricán. Ese sería el primer aceite esencial que deberías empezar a usar. Esta mezcla primero es un compuesto muy armónico, segundo te va a ayudar a estabilizar muchos de los síntomas que presentas, y pues ser muy constante en la aplicación y empezar a modificar los estilos de vida, porque también es fundamental empezarlo a hacer. Si hay procesos de estrés, si hay procesos de ansiedad, si hay cositas emocionales que haya que empezar a elaborar,
también en buscar el apoyo médico para poder gestionar esas emociones, activar lo que necesites y poder tener justo el diagnóstico que quieras, pero con el tratamiento adecuado para ti. Doctora, hay otra pregunta que nos hace otra asistente. Dice, ¿para la premenopausia también sirven estos suplementos? Sí, por supuesto. Empezando, cuando empieza la premenopausia, empiezan mucho más los desequilibrios hormonales, porque como les contaba, tenemos aproximadamente 40 años de menstruación, o sea que siempre ese eje hipotálamo, hipófisis, gónadas o en este caso ovarios, está activo, pero a nosotros nuestros óvulos se nos van agotando. Al agotarse los óvulos empiezas a tener una menstruación sí, una menstruación no. De la misma manera empiezas a tener sequedad en la piel, cambios en el estado de ánimo porque las hormonas son muy fluctuantes. Adicional a eso, todo el estrés emocional que estamos ahora empezando a presentar. Entonces, todos esos cambios generan todos estos síntomas premenstruales. Algunas mujeres que nos podemos preparar antes de que llegue ese periodo, entonces empezamos a tener una mejor alimentación, cambiamos algunos hábitos, hacemos ejercicio, tomamos suplementos para cuidarnos, o sea, que ese momento cuando llegue el cuerpo esté listo y apto y tenga todos los elementos necesarios, entonces el magnesio que es importante, el, el sodio, el potasio, el cloro, las vitaminas, el alfa CRS, o sea, que tengamos los elementos necesarios para que las células sigan funcionando como deben funcionar, tengan los elementos necesarios en el cuerpo, porque a veces por deficiencia de es que presentamos sintomatología y pues obviamente tener un peso adecuado, porque el peso también influye en la presencia o la generación de hormonas o no. Entonces, Así es. todos esos procesos son fundamentales. Claro que sí, hay que tomar el Lifelong Vitality Pack, hacerse la limpieza, lo que hablábamos, hay que sacar, así como sacamos la basura de la casa todos los días, hay que sacar la basurita y limpiar nuestro organismo y suplementar con lo que afortunadamente doTERRA tiene para nosotros. Perfecto, doctora. Nos quedan algunos minutos. Hay preguntas con respecto a la candidiasis. ¿Es recomendable utilizar la mezcla para la candidiasis que recomienda la doctora según su experiencia en mujeres embarazadas? Bueno, cuando hay mujeres embarazadas, que es un estado de inmunidad baja, ¿sí? O alteración en la inmunidad porque son inmunosuprimidas per se, hay que tener cuidados, o sea, va a aparecer posiblemente, no en todas las mujeres, pero va a aparecer. ¿Lo pueden usar? Sí, porque es tópico. En este caso, con el cuidado que más debemos tener es con la ingestión. No porque no se pueda hacer, en realidad yo lo he hecho con varias de mis pacientes que dicen, yo lo hago, a mí me gusta, yo ya lo he hecho. Entonces hay algunas que toman el jengibre, la menta, el longar, el Zengest, ¿sí? Lo que yo digo es, por ejemplo, en el primer trimestre no, evitarlo, después del segundo y el tercero poderlo hacer y mientras estás lactando hay otros que no se deben, pero si es tópico no hay problema, o sea que en este caso se puede aplicar. Perfecto, doctora. Me están preguntando por la grabación y el Facebook Money. Por favor, les puedes escribir el nombre del Facebook de Colombia y Ecuador para que puedan acceder a toda la información que tenemos. Sí. Claro que sí, Pati. Y también en Facebook tenemos muchas preguntas. No sé si podemos decir dos, Perfecto, Moni, Pati. sí, sería muy bueno interactuar con las personas que están Okay. en el Facebook. Léenos dos preguntas, por favor. Dos preguntas. ¿Cuál sería el aceite correcto para el inicio de la incontinencia? ¿Tiene que ver con la edad? Bueno, cuando hablamos de incontinencia hay que mirar muchos factores. ¿Por qué? Vamos a mirar si por aquí yo no hablé de incontinencia, sino de sintomatología, pero hay que ver varios factores. Si la mujer, según la edad, según los embarazos que haya tenido, porque con los embarazos los músculos del piso pélvico tienden a ceder. Ahí también está ubicada la vejiga, entonces cae. Puede haber protrusión, o sea, que se salga una parte de la vejiga y eso genere cambios. O sea, que los músculos del piso pélvico que sostienen los órganos que están internos se dilatan por los embarazos que ha tenido, entonces eso puede generar procesos de incontinencia.
Quiere decir que yo me río, toso, brinco y goteo. Listo, entonces a veces es solo anatómico y hay que corregirlo. ¿Con qué? Con ejercicios. Entonces hay que tonificar y para tonificar los músculos, en este caso se necesita colágeno, entonces podríamos utilizar los suplementos, el Yarrow Pump que es alto en colágeno y podríamos ayudarnos, pero no podemos dejar de lado lo que fisiológicamente y anatómicamente puede estar generando. Entonces es una revisión por el médico para que haga un tacto y revise si, si se caen, si se está cayendo la vejiga, si los músculos del piso pélvico están bien para empezar a hacer tonificación de los músculos del piso pélvico y empezar a utilizar colágeno suplementario. Perfecto, doctora. Perfecto. Muchas gracias. Moni, la última pregunta. La última pregunta, en caso de hiperprolactinemia, ¿cuál es el protocolo adecuado? Bueno, digamos que ya esta parte de hiperprolactinemia primero. ¿Qué es la hiperprolactinemia? Es que en la parte del cerebro, ahí donde hablamos del hipotálamo y la hipófisis, puede haber algún cambio anatómico, puede haber alguna masa que esté generando una presión y esté presentando que la prolactina se aumente. Entonces hay que hacer estudios y revisar que esto no esté sucediendo. Hay que buscar el origen de la hiperprolactinemia. Entonces la prolactina sube y las mamas se ponen turgentes y sale leche. Entonces cuando hay hiperprolactinemia hay que buscar primero causas. Segundo, cuando entiendo la causa, puedo empezar a generar un tratamiento. Entonces, como hay varias causas, hay varios tratamientos. En este caso, ¿qué te aconsejaría? Que busques un médico que utilice la medicina natural y que te pueda brindar la asesoría directa. Si quieres me puedes escribir por el interno, revisamos tu caso con mucho gusto y te ayudamos para que puedas tener un tratamiento adecuado. Porque si empezamos a hablarlo así a grosso modo, no hay un protocolo específico para eso porque hay que buscar la causa. Perfecto, doctora Cristina, muchísimas gracias.